Buenas tardes, soy Pamela Teibler, profesora titular de la asignatura Farmacología y Toxicología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste. A través de esta modalidad virtual, debido a esta situación que es de público conocimiento, la pandemia por el COVID-19, vamos a hablar un poquito de las serpientes. Vamos a hacer referencia al problema que implican las serpientes de nuestra región del nordeste argentino, pero ese problema es debido al desconocimiento y a la falta de concientización. Entonces, cuando hablamos de esto, yo quiero hacer hincapié de que seamos conscientes que las serpientes cuentan con un recurso muy importante para nosotros, que es el de alimentarse de los roedores. Esto para nosotros es fundamental porque los roedores transmiten muchísimas enfermedades. Entonces decimos que son controladores biológicos. En el mundo existen muchísimas especies de serpiente, alrededor de 3.500 especies. En América del Sur tenemos aproximadamente 1.500 especies. En América del Sur, que tenemos esa cantidad, fíjense, somos muy ricos en ese recurso de ofidios y somos el segundo continente con mayor número después de Asia. En la Argentina tenemos aproximadamente entre especies y subespecies 136. Ahora bien, fíjense que de esas 136 especies y subespecies solamente 18 son peligrosas para el hombre y para los animales. ¿Qué les quiero decir con esto? De esas 136 sacamos las 18 y nos quedan 118 especies y subespecies que son inofensivas. Las 18 que son peligrosas para el hombre y para los animales están lo que ustedes conocen como la yarará, la cascabel, que pertenecen a la familia Viperidae, y también la coral, que pertenece a la familia Elapidae. El resto son ofidios, son serpientes inofensivas. Y ahí vamos, se mata todo tipo de serpientes, incluso las inofensivas. Y en realidad no hay que matar ningún tipo de serpiente, aunque sean inofensivas o aunque sean ponzoñosas. Y de eso vamos a hablar más adelante. Existen muchísimos mitos, muchos mitos. Creo que no hay otro animal que tenga una tradición mítica y religiosa tan diversa y ambivalente como el caso de las serpientes. Si hacemos un poquito de historia, hablamos de la sentencia divina. La sentencia divina cuenta de que en la época en que María viajaba a Belén sobre una mula embarazada, en esa época dicen que las mulas eran fértiles y que las serpientes tenían patas. En el trayecto del camino en que María iba sobre la mula, se cruza entre las patas de la mula una serpiente. Obviamente que el animal reacciona y pone en riesgo a María, que estaba embarazada. Ante esta situación, ante este susto, y una vez repuesta la Virgen María, le dice a la mula: a partir de hoy serás infértil. En aquella época, acuérdense, él dice que eran fértiles y que las serpientes tenían patas. Entonces le dice a la mula: a partir de hoy serás infértil, porque no sabes cuidar
el niño que una mujer lleva en el vientre. Entonces las mulas pasaron a ser infértiles. Y se da vuelta y le mira a la serpiente y le dice: por haber provocado el susto a la mula, a partir de hoy te arrastrarás sobre tu vientre y comerás del polvo de la tierra durante el resto de tu vida. Y ahí comienza la historia. Y mitos hay muchísimos y están relacionados al folclore. Existen mitos, por ahí escuchamos que nos dicen, sí, hipnotizan, las serpientes hipnotizan. Las serpientes no tienen párpados, por lo tanto la mirada es fija. La presa se queda inmóvil no porque esté hipnotizada, simplemente porque está con mucho miedo. Entonces, las serpientes no hipnotizan. Otro mito dicen, las serpientes son sordas, simplemente porque no tienen oreja. Pues les cuento que las serpientes son capaces de captar las vibraciones de la tierra y del aire y son capaces de, diríamos, transportarlo al sistema nervioso, el cual lo va a transformar en vibraciones energéticas que para ellos representa el sonido. Entonces, no son sordas. Otro mito es de que pican con la cola. Y esto principalmente hace referencia a la coral, porque la coral lo que hace con la cola es se enrosca y se asemeja a una cabeza. ¿Para qué hace esto la coral? Por un lado, para poder defenderse de los depredadores. Cuando viene el depredador, cree que es la cabeza de la coral, y la coral en eso o bien muerde al depredador o puede tener tiempo de poder huir. O bien utilizan esto para que sus presas crean que es, por ejemplo, un gusanito, vienen y se acercan y ella le capta a su presa. Pero la coral no muerde con la cola. Además, ninguna serpiente, ¿sí? Ninguna serpiente muerde con la cola o muerden con la lengua. Dicen que porque saca la lengua, pican con la lengua. Las serpientes muerden, la serpiente no pica. Siempre le digo a los alumnos, pica el mosquito. La lengua es de tejido blando y lo que tiene como función es captar los olores y transmitirlo al sistema nervioso. Otro mito, dicen de que las serpientes no pueden morder en el agua. Si bien hay serpientes que lo pueden hacer, le puede costar porque no tienen un punto de fijación en el agua, algunas pueden morder, por lo tanto estemos atentos. Otro mito dice de que ellas solamente cuando están enroscadas pueden producir el salto. Pues le cuento de que las serpientes, si bien cuando está totalmente enroscadas, ellas están en actitud de defensa. Si tienen que atacar para poder defenderse, lo van a hacer, no va a dudar. Ahora bien, hay serpientes, como por ejemplo en el caso de las boas, ponen huevo, ellas están enroscadas sobre su huevo, protegiendo los huevos. O bien se enroscan como medio defensivo de sus depredadores. Entonces, si una víbora no está totalmente enroscada, ¿sí?, no creamos de que estamos a salvo, porque igual nos puede morder si se siente atacada. Otros mitos dicen que de ellas cuando ingresan al agua no muerden porque dejan sus glándulas en las costas del río porque tienen miedo de que el agua diluya su veneno. Son todos mitos. O que mama de la vaca o mama del pecho de una mujer que está dando en el periodo de lactación. Son mitos. La leche no está
dentro de la alimentación de las serpientes. Además, no tienen una estructura anatómica que le permita succionar. Son mitos. Otro mito es de que en cierta época del año las serpientes son ciegas. Y esto hacen referencia porque ven que tiene como una película o un color más bien opaco, grisáceo, sobre los ojos en cierta época del año. Les cuento a qué se debe, a que están por mudar. Cuando digo que van a mudar es porque están creciendo y se tienen que cambiar, ¿sí?, de ropa porque aumentaron de talle. Entonces pierden la piel porque tienen una piel nueva. Entonces todo ese recubrimiento, incluso el ojo, lo que le hace un poquito más opaco. Pero no crean que quedan ciegas. También otras dicen, sí, las que son constrictoras le asfixian a la presa porque le aprietan la tráquea. No es así. Las constrictoras, ¿sí?, lo que hacen es rodear a su presa y con sus anillos musculares comprimen a la presa, lo que hace de que la sangre no pueda circular en la presa. Por lo tanto, esa sangre no puede llegar al corazón, no puede llegar, por ejemplo, al cerebro y muere. Pero no es que le aprieta la tráquea y la asfixia. Otros dicen que las serpientes se dislocan. ¿A qué hacemos referencia? A que abren la boca y pueden capturar una presa mayor, grande. No es que se disloca, simplemente ellos tienen una estructura ósea que no la tenemos nosotros, que es el hueso cuadrado, que le permite que la mandíbula superior quede en vertical, ¿sí?, y tienen un ligamento que le permite mayor elasticidad, lo cual hace que la presa grande pueda ser introducida. Mitos hay muchísimos, por lo tanto no hay que creer en esos mitos, son todos folclóricos, son tradicionales y bueno, podemos seguir hablando muchísimo, pero hay un mito que es el que yo considero el más importante. Hay un mito que dice que la única serpiente buena es la serpiente muerta. Pensemos en ese mito. Si sabemos que las serpientes se alimentan de roedores, si sabemos que se alimentan de caracoles, por más bonito y lindo que vemos los caracoles, son capaces de transmitir enfermedades los caracoles. Se alimentan de murciélagos. Ahora bien, los roedores transmiten muchísimas enfermedades. Cuando hablo de muchísimas, para nombrar simplemente algunas. Por ejemplo, hablo de toxoplasmosis. Cuando digo toxoplasmosis, lo primero que siempre se imagina, el gato. El gato es simplemente un eslabón intermediario entre el roedor y el humano. Y un gato bien desparasitado no transmite absolutamente nada. El responsable acá son los roedores. Otro ejemplo, por ejemplo, la leptospirosis transmitida por la orina de las ratas. Otro ejemplo, tenemos parásitos que son transmitidos por caracoles. Tenemos en Puerto Iguazú, Misiones, la problemática del caracol gigante africano, que transmite muchos parásitos y bacterias. También podemos hablar, por ejemplo, de la enfermedad hemorrágica pulmonar o enfermedad o el síndrome hemorrágico renal. Este es transmitido a través de los roedores, transmite el agente, que ¿saben cuál es? El anta, el famoso antavirus, transmitido por los roedores. Y tenemos muchas otras enfermedades. Entonces seamos conscientes de que ese mito de que la única serpiente buena es la serpiente muerta, no va a ser
lo mejor para el futuro de nuestro ecosistema. Y recordemos una cosa, los que vienen son nuestros hijos y nuestros nietos. Bien, hablemos un poquito relacionemos un poquito el tema de las serpientes con el COVID-19. Esto comienza en diciembre del 2019, todos somos conscientes de eso. Comienza en China, en Wuhan, donde aproximadamente 41 personas se enferman de neumonía. Lo que pudieron ver es que esa población de 41 personas, 2/3 de esa población tenían relación a un mercado de mariscos, donde además de la venta de mariscos y animales como peces, vendían animales silvestres, vendían murciélagos, serpientes. Entonces relacionaron de que 2/3 de esas personas tenían relación con el mercado. En enero sale el estudio de la secuencia del genoma y se dan cuenta de que estamos en presencia de un nuevo coronavirus. ¿Por qué digo de un nuevo coronavirus? Porque ustedes recordarán, en el año 2003 tenemos el coronavirus del SARS. Bueno, este coronavirus es parecido, pertenece al grupo, al SARS, pariente, podemos decir, al SARS que atacó en el 2003. Ahora bien, ¿cuál fue la relación una vez que tenían la secuencia del genoma? Es que en el mercado de mariscos, estos virus se encuentran como reservas o como virus de reservas en los murciélagos. Ellos son los reservorios. Eso sí, con respecto al SARS del 2003, se sabe de que el murciélago no podía contagiar directamente al hombre. Bien, necesitaba un huésped intermediario, que era la civeta. En el caso nuestro ahora del COVID-19, ese huésped intermediario entre el murciélago y el hombre era la serpiente. Entonces, fíjense, el murciélago tenía el virus, reservorio, su huésped intermediario era una serpiente que era capaz de contagiar al hombre. Era una teoría, para algunos todavía, o sea, se sabe de que hay una relación con los animales, pero si bien esa cadena, murciélago, serpiente, hombre, mercado central, ahí el mercado de Wuhan en China, no es una teoría que digamos muy verdadera. Entonces están ahí viendo dónde comenzó este problema, o sea, de dónde realmente viene, si esta teoría es válida o algunos lo desmienten, pero bueno, para que relacionemos el tema de la serpiente. Bien, veamos ahora, vamos a hablar un poquito de los ofidios que tenemos en nuestra región, pero para poder entender, quiero que hablemos o diferenciemos 3 términos. Normalmente nos llaman por teléfono y nos dicen, encontramos una víbora. Bien, una cosa es un ofidio o serpiente y otra cosa es una víbora. Cuando hablo de serpiente o de ofidio estoy englobando a todos. Cuando hablo de víbora, si quiero hablar correctamente, estoy hablando a aquellas que pertenecen a la familia Viperidae, que son yarará y cascabel. Pero en la jerga común dicen víboras y lo entendemos, sabemos que se están refiriendo a una inofensiva o a una ponzoñosa. Otro término importante es el ofidismo. ¿El ofidismo qué es? El ofidismo hace relación o referencia a lo que es el accidente ofídico, ¿correcto? Entonces yo digo, tengo un accidente botrópico y estoy hablando de que es un accidente producido por yarará. ¿Por qué? Porque la yarará tiene como género la palabra botrops, taxonómicamente. Entonces digo, es una intoxicación botrópica, ya sé que le mordió una yarará. Si hablo de una intoxicación crotálica,
ya sé que el que mordió es una cascabel. El nombre científico de la cascabel es Crotalus durisus terrificus. Si me dicen que es un accidente elapídico, sé que el que mordió es una coral, porque pertenece a la familia Elapidae. Entonces son términos que cuando a nivel médico principalmente hablamos, ya sabemos qué especie o qué género o qué fue lo que mordió. Bien, hablemos ahora un poquitito de lo que es el accidente en sí. Para poder entender, en nuestra región lo que más hay es yarará, luego sigue cascabel y la coral. El 97% de los accidentes zoofídicos son producidos por yarará. Es lo que más hay, ¿correcto? Ahora bien, si existe un accidente zoofídico por cascabel y por coral, que hay menos, pero hay, sepan que la situación es más grave porque son de alta letalidad. En cambio, yarará, que es lo que más hay, por lo tanto hay mayor accidente, pero es de baja letalidad. ¿Está? ¿Quedamos claros hasta acá? Entonces ahora vamos a hablar de lo que produce una intoxicación botrópica, o sea, por yarará. Sepamos de que hay muchas especies de bótropos, de yarará. Por ejemplo, para nombrarla, tenemos Bothrops alternatus. La Bothrops alternatus, o lo que conocemos normalmente como yarará de la cruz, o víbora de la cruz le dicen, que es correcto porque pertenece a la familia Viperidae. Fíjense, la víbora de la cruz, ¿sí?, que es el Bothrops alternatus o yarará grande, ¿por qué le llaman de la cruz? Porque tiene en el dorso un diseño que a ese decimos parece el teléfono viejo de la época de nuestros padres, que tiene en su interior o bien una C o una forma de riñón, que tiene en su interior una coloración clara en forma de cruz. Entonces la conocen como víbora de la cruz. Esta es la Bothrops alternatus o yarará grande. Ahora bien, podemos mostrar esta otra. También es una yarará. Es la yarará chica, porque es un poquito más chica que la anterior. ¿Sí? Es una Bothrops newidii que tiene otro diseño, si pueden ver, acá está la cabeza, pero me gustó esta foto porque tiene este diseño que es un patrón que se respetan en todo el dorso del animal y que lo describimos como un reloj de arena, o como una vez cuando voy a una escuela y los chicos les digo, ¿qué creen? ¿Qué dibujito? ¿Qué les parece a ustedes? Me dijeron, una mariposa. Tiene otro diseño. Y así tenemos varias especies de yarará. Ahora bien, independientemente de que yarará haya producido el accidente, quiero que sepan que el cuadro sintomático es el mismo. Pero, ¿por qué produjo un accidente la yarará? O podría ser la cascabel o la coral. ¿Por qué? Fíjense, ellos tienen el veneno, tienen dentro de una glándula modificada, una glándula salival modificada, y esa glándula, con esa secreción, tienen para capturar su presa. Esa es la función más importante. Ellos muerden a la presa, inoculan esa secreción, y cuando inoculan esa secreción, lo que hacen es una descarga de un paquete enzimático muy rico que produce en la presa una predigestión. Captura la presa por lo tanto va a quedar inmóvil y ya comienzan las enzimas a producir una predigestión antes de que ingrese adentro de la serpiente. Ese es lo más importante. Ahora bien, las serpientes, si se encuentran durmiendo, por ejemplo, están invernando, porque invernan como los osos en invierno, y están debajo de un tronco, y nosotros vamos y metemos las manos, o andamos sin el resguardo correcto, como ser el uso de botas, y la pisamos,
obviamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? La estamos despertando, la estamos asustando. Ella tiene miedo, como cualquier animal, y se va a defender. ¿Cómo se va a defender? Con lo único que tiene, que son sus colmillos unidos a la glándula del veneno. Entonces van a morder y van a inocular veneno y se va a producir el accidente botrópico, crotálico o el apídico, depende de quién mordió. ¿Estamos? Entonces, otra cuestión que muchas veces nos dicen, sí le mordió, pero no le produjo nada. ¿Qué es lo que pasó ahí? O me dicen, sí le mordió ya hace un año atrás o hace unos meses, se curó, salió adelante el paciente, y ahora le volvió a morder y no le hizo nada porque está inmunizado, porque ya le mordió aquella vez. Sepan que no existe la inmunización. ¿Ah? ¿Qué es lo que sí sucedió? Pasó que esa serpiente, momentos antes o un día antes, se alimentó de una presa y utilizó su veneno para capturar su presa y poder alimentarse. Al día siguiente nos cruzamos, nos muerde porque se está defendiendo y no tiene veneno o tiene muy poquito en la glándula. Entonces, no produce esa sintomatología que conocemos, si es yarará, cascabel o coral. ¿Por qué? Porque no pudo inocular veneno. Mordió, pero no hay descarga porque las glándulas están vacías, porque utilizó previamente. Entonces hablo de una mordida blanca o en seca. ¿Ah? Pero no existe la inmunización. Bien, hablemos un poquito de lo que es el veneno de la yarará. El veneno de la yarará tiene muchas enzimas. Muchas enzimas. ¿Por qué? Porque tiene distintas actividades. Tiene actividades proteolíticas porque posee, para los que entiendan por ahí, bioquímicos, médicos, ¿qué es lo que tiene? Tiene enzimas proteasas. Tiene enzimas como C, por ejemplo, fosfolipasa A. Tiene L-aminooxidasas. Tiene hialuronidasas. Tiene factores de liberación de sustancias vasoactivas. Y tienen todo esto, producen una actividad proteolítica. Otra actividad que tienen está relacionado a lo que es la coagulación de la sangre. Lo que tienen es una sustancia que se denomina thrombin-like. A ver, para poder entenderlo, porque después tenemos que cerrar todo el cuadro. Estas thrombin-like, que significa son semejantes a la trombina propio de la víctima, ¿sí? Del humano, del perro, del gato. Bien, es una sustancia parecida a la trombina fisiológica. ¿Qué es lo que va a hacer esa thrombin-like del veneno? Va a agarrar el fibrinógeno de la víctima, lo va a transformar en fibrina, porque ya se asemeja a una trombina, y decimos, se consumió todo el fibrinógeno. Entonces mi paciente va a tener una pequeña etapa donde va a formar coágulos, porque pasó de fibrinógeno a fibrina, formó coágulos. Esos coágulos, característicos por el veneno, son coágulos lábiles, que se rompen fácilmente y continúan en la circulación, pudiendo producirnos un SIT, una coagulación intravascular diseminada. Pero una vez que se consumió el fibrinógeno, no hay más fibrinógeno para pasar a fibrina, no se pueden formar más coagulitos. La sangre de nuestro paciente, a partir aproximadamente a los 40 minutos, una hora, siempre va a depender de la descarga de veneno, la cantidad. ¿Qué va a pasar? La sangre va a ser incoagulable. No va a coagular. Otra actividad muy importante está relacionada a la toxicidad sobre el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque tiene L-arginina esterasas. ¿Qué es lo que hacen estas? Tienen sustancias metalosproteinasas, me confundí con otra. Metalosproteinasas, ¿qué es lo que van a hacer estas metalosproteinasas sobre el vaso sanguíneo? Van a romper el vaso sanguíneo. Ahora bien, cerremos el cuadro. Tengo un vaso sanguíneo que va a estar roto por culpa de la acción tóxica sobre el vaso por las metalosproteinasas, son metalosproteinasas independientes. Tengo sangre que no coagula.
piensen que vamos a tener importante hemorragia. Tengo actividad proteolítica. Esa actividad proteolítica, ¿cómo la puedo ver? Va a producir necrosis, en el caso de la Yarará, principalmente sobre fibras musculares. Por eso decimos, Yarará se caracteriza por ser biotóxica, pero tiene actividad proteolítica en toda la economía, en todo el sistema. Entonces hablo de actividad proteolítica, de una actividad tóxica sobre el vaso y de una actividad sobre la coagulación. Bien, ¿cómo podemos ir cerrando esto? Cuando se produce el accidente ofídico, cuando muerde la Yarará, lo que vamos a ver primero en los orificios donde entraron los colmillos, que comienza a sangrar. Eso es al momento del accidente ofídico, que muerde a través de los colmillos. Comienza a sangrar en ese lugar, porque están actuando sobre los vasos sanguíneos de ese lugar, las sustancias, las enzimas del veneno. ¿Qué pasa después? Comienza un importante edema. ¿Qué es lo que le caracteriza a la Yarará? Hay un importante edema. Pensemos así, si yo me imagino la pata de un perro, soy veterinaria, entonces tomo como ejemplos a los animales, pero tranquilamente pueden extrapolarlo al humano. En una pata de un perro lo muerde, o bien en el hocico, porque los perros o los caballos siempre andan con la cabeza, los perros husmeando, los caballos andan, por ejemplo, comiendo pasto, y la muerde. ¿Qué es lo que hay? Un importante edema. Es tan grande el edema y crece tan rápido, avanza tan rápido ese edema, que si mordió en el hocico puede producir incluso una obstrucción, un edema de glotis. Si muerde en la pata del caballo, por ejemplo, en la parte de arriba de la corona, ¿qué pasa? El edema va creciendo, si en los miembros anteriores llega hasta la entrada del pecho, para que tengan una idea lo importante que es ese edema. Es un edema que decimos que tiene su característica, porque es un edema tenso, duro, Godet negativo. Ese miembro va a comenzar a tener mucho cambio de color, porque estamos hablando de que también va a haber necrosis de fibras musculares, que va a haber problema con la sangre. Entonces van a ver muchos cambios locales en el miembro y no solamente en el lugar donde mordió. Esto es muy importante porque esto para no va a diferenciar a nosotros con cascabel y coral, ¿correcto? Mucho cambio local. A medida que pasan las horas, el veneno es absorbido a través de los vasos sanguíneos y recorre todo el sistema. ¿Qué es lo que hace a medida que recorre todo el sistema? Va rompiendo vasos sanguíneos. Esas metaloproteinasas le gusta romper vasos sanguíneos. Entonces voy a tener hemorragia, porque encima no coagula. Y voy a tener hemorragias por a través de los orificios naturales, a través de la nariz, a través del ano. Incluso en las cicatrices viejas comienza a sangrar. Entonces, si a mí me llega un paciente donde está sangrando muchísimo en el lugar donde entró el colmillo y le reviso y no tengo hemorragia a distancia, y si tengo otro paciente donde no tengo sangre donde entró el colmillo, pero veo que tiene petequias adentro del muslo, o que está sangrando por la nariz, o que está sangrando por el ano, que tiene petequia, quimosis, ese paciente está mucho más grave que aquel que vino sangrando del lugar y que no tiene hemorragia a distancias. Entonces sepamos evaluar la gravedad, en qué momento me encuentro con respecto a gravedad a ese paciente. Entonces, Yarará tiene síntomas muy característicos que cuando sabemos y cuando aprendemos no nos podemos equivocar. Bien. Por ejemplo, también hablamos de algo muy importante. Siempre le digo a los alumnos, chicos, el miembro que mordió, ese miembro tiene un dolor urente, le llamamos. ¿Qué quiere decir un dolor urente? Es un dolor fuerte, un dolor como que está quemando. Por lo tanto, el paciente, si es un perro, no va a apoyar ese miembro. Va a apoyar los otros tres, pero ese miembro no va a apoyar. Es intenso el dolor en ese miembro. Vamos, duele mucho. Que le quede claro, ¿tá? El edema, el dolor urente, los cambios que voy a ver, que me van a llamar la atención, son de Yarará. Bien. Veamos ahora un poquito lo que es
la intoxicación por cascabel, para poder entender la diferenciación y después veamos tratamiento. Cuando muerde una cascabel, sepamos que el veneno de la cascabel se rotula por ser neurotóxica. Si bien tiene enzimas que va a afectar fibras musculares, son muy pocas, pero principalmente es neurotóxica. ¿Qué dijimos de yarará? Miotóxica. Cascabel, neurotóxica. Vamos hasta acá. ¿Qué componentes tiene el veneno de la cascabel? La cascabel tiene lo que conocemos por ahí, o alguna vez escucharon hablar de la famosa crotoxina. La crotoxina es un polipéptido formado por dos secuencias de cadena. Por un lado tenemos la crotoxina A, que es ácida, no tóxica, y por otro lado tenemos una secuencia, una cadena de crotoxina B, tóxica, entonces que es básica, fosfolipasa A. Ahora bien, la potencia de la neurotoxicidad está dada por la combinación de ambas. Cuanto mayor afinidad haya entre crotoxina A y B, mayor es la neurotoxicidad, porque actúan sobre los receptores pre- y postsinápticos. Tiene otros componentes, por ejemplo, tiene crotamina. La crotamina es una sustancia que tiene como mecanismo de acción el aumento del influjo de sodio. ¿tá? Y sabemos que cuando el sodio en una membrana ingresa, va a producir la despolarización. Entonces, esta despolarización hace que haya mucha contracción de los músculos. Otro componente es, por ejemplo, la giroxina y la convulsina. En el caso de la giroxina, que es una serinoproteasa, y como le dice el nombre, gira, ¿por qué? Porque se han aislado esta sustancia, la giroxina, por ejemplo, y se ha inoculado. Hay trabajos donde inocularon por vía endovenosa y otros también por vía intraperitoneal animales de laboratorios, a los ratones. ¿Y qué es lo que vieron en el caso de la giroxina? Vieron de que estos animales comenzaban a rodar sobre su cuerpo, por eso se llaman giroxina. Es una serinoproteína que es semejante, dice, a la trombina fisiológica, pero la trombina fisiológica no tiene esa acción de que produzca, de que gire el animal. En el caso de la convulsina, que también es un componente, es porque lo aislaron también en animales de laboratorios y se vio de que producen convulsiones en estos animales. Además tienen enzimas. Por ejemplo, fosfolipasa 2. Pero acuérdense, cascabel es principalmente neurotóxica. Bien, ¿cuáles son esos síntomas que podemos observar en el caso, por ejemplo, de lo que es las intoxicaciones por cascabel? Les invito a que puedan, en la web, ustedes pueden poner intoxicaciones por yarará, por cascabel, y hay muchísimas imágenes. Muchas imágenes, para que les quede claro. En el caso, por ejemplo, de cascabel, que principalmente es neurotóxica, yo le dije que yarará dolía muchísimo, ¿sí? Le dije un dolor urente. Bueno, para cascabel, acá estamos hablando de que prácticamente hay ausencia de dolor. Entonces, en el lugar de la mordedura, hablamos de que hay parestesias, de que hay una inflamación leve o ausente. Fíjense las imágenes en internet cuando puedan. Esas inflamaciones son leves o ausentes en el lugar donde mordió. ¿Saben por qué? Porque si hay una pequeña inflamación, simplemente es por hecho de mecánico de que mordió, que entró los colmillos, o bien de bacterias, presencias de bacterias, que también podrían ser responsables de si existe un poco de temperatura, pero es porque hay bacterias, porque la serpiente tiene muchas bacterias en la boca. El resto no voy a encontrar ningún tipo de síntomas en el miembro. Entonces, ya sé que yarará no mordió. Bien, estamos hablando de un paciente
que fue mordido por una serpiente neurotóxica. Pero ¿qué síntomas neurotóxicos puedo encontrar? Fíjense, los pacientes, ¿qué van a hacer? Se le va a caer los párpados. O sea, todo aquello que es voluntario, como abrir los ojos, mirar porque es voluntario, porque quiero ver, no lo va a poder hacer. Entonces va a haber ptosis palpebral, que puede ser unilateral o bilateral, se caen los párpados y el paciente trata de abrirlos porque está consciente. ¿Cómo lo hace? Haciendo fuerza y por lo tanto frunce la frente. También la mandíbula se le cae, por lo tanto comienza a salir saliva. Hay diplopía, los ojos comienzan a estar incoordinados en la mirada. Son todos síntomas nerviosos. Esos en Yarará no van a ver. Le dije hoy que en Yarará, por ejemplo, teníamos que había hemorragias a nivel local. Cascabel no produce. La respiración. El paciente muere porque luego llega un momento en que los músculos que necesitamos para que respiren tampoco van a poder funcionar. Entonces el paciente va a morir por una parálisis de los músculos respiratorios. Entonces son síntomas totalmente diferentes a la Yarará. En el caso de la coral hay en Corrientes, hay en Misiones, hay. Veamos una imagen de la coral, que también les digo, la coral también es neurotóxica como la cascabel. La coral, veamos una imagen, fíjense. Esta es una coral verdadera. Fíjense acá, lo que hoy les decía, que ellas se enroscan la colita y por lo tanto parece una cabecita. Pero nada más que eso. No pican, no muerden, no hacen nada con la cola. Simplemente están tratando o de engañar a su presa o engañar a su depredador. Esta es una coral verdadera. Para que ustedes la tengan claro y fácil y sencillo, siempre miren los dibujitos, nunca se toca ningún tipo de serpiente. Y fíjense, es un patrón que se va repitiendo. Ese patrón, tomo 2 franjas rojas. Y ese patrón se va repitiendo. ¿Qué tengo dentro de esas franjas rojas? Tengo anillos negros y anillos blancos. Miren los anillos negros. Fíjense, el anillo negro y cuenten cuántos anillos negros tengo. Y ahí está el secreto. Si ustedes cuentan números impar de anillos negros, están en presencia de una coral verdadera, ponzoñosa, peligrosa para el humano, pero no por eso hay que matarla. Entonces, este es una coral verdadera porque el patrón se repite. Con que yo mira un patrón, miro y dice, tiene 3, es impar, listo, no es que tengo que estar contando el resto del cuerpo. Otras corales que también son verdaderas y ponzoñosas y peligrosas tienen, por ejemplo, un anillo o tienen 5 anillos negros entre 2 rojas. Son corales verdaderas. Las corales falsas tienen anillos pares. Son culebras. ¿Estamos? No tienen la peligrosidad que tiene una coral verdadera. Nosotros acá en Corrientes tenemos principalmente estas Micrurus, su nombre taxonómico, que tienen 3 anillos impares. Pero le digo, hay 1, hay 5, Misiones tiene, y son verdaderas. Impar es la palabra que te tenés que acordar para saber si son verdaderas o falsas. Otra es darle vuelta, y si la panza es blanca, es una coral falsa, porque la verdadera tiene el anillo completo. Esa es otra, pero siempre aconsejo, no toquen, no se toca a la serpiente. Bien, ¿qué tiene el veneno de coral? El veneno de coral también tiene componentes neurotóxicos y también tienen enzimas. La coral tiene, diríamos, un accionar mucho más rápido que la cascabel. Si hablo de tiempo que me da para la administración del tratamiento específico, que es el suero antiofídico, yo digo que la que menos tiempo tengo es coral. Luego tengo cascabel, me da un poquito más de tiempo.
La coral, algunos hablan de 5 minutos, otros hablan de 3 horas. Siempre va a depender de la cantidad de veneno. Si hablo de cascabel, algunos hablan de aproximadamente 6 horas a 8 horas. Y la yarará te da tiempo aproximadamente 12 horas para la aplicación de suero antiofídico. Pero no es una regla. Eso quiero que quede claro. Porque algunos dicen, no, tranquilo, que tenés 12 horas para llegar al hospital para que le pongan el suero antiofídico. Hay muchos factores que juegan un papel importante acá. Y principalmente hay uno que es la cantidad de veneno que puede descargar. No es lo mismo que me descargue poco veneno porque ayer se alimentó y utilizó, le quedó poquito veneno, o morir en seco en blanco porque no pudo poner absolutamente nada. No es lo mismo que te haya mordido una serpiente en verano, donde come, se alimenta, gasta las secreciones, o esa que está invernando, que metiste la mano y mientras estaba invernando, las glándulas fueron cargando veneno. Entonces se asustan, se defienden, muerden con todo y te descargan todo lo que tienen, porque estuvieron juntando mientras dormían. Entonces, muchos factores. ¿Qué otro factor juega un papel importante? No es lo mismo que le muerda, siempre le digo a los alumnos, como soy veterinaria, le doy el ejemplo de animales. No es lo mismo que le muerda al perrito de Susana Jiménez, que era el Jazmín, ¿se acuerdan, chiquitito? ¿Sí? O que le muerda a un elefante. Estamos hablando de tallas diferentes. Por lo tanto, no es lo mismo que muerda a un niño o que muerda a un adulto. O si pongo 2 adultos, no es lo mismo que muerda. Estoy hablando para toda la serpiente, cascabel, cascabel, coral en este caso, no es lo mismo que le muerda a 2 personas adultas, pero esta es alcohólica, donde el hígado tiene cirrosis, y esta es un adulto sano. ¿Por qué? Porque yo necesito que el hígado sintetice fibrinógeno para poder sacar adelante al paciente. Y si le pido que produzca fibrinógeno y tiene cirrosis, no lo puede hacer, y el veneno me consumió todo el fibrinógeno, ¿qué pronóstico puedo tener para mi paciente? Entonces, hay miles de factores que juegan papeles importantes. Y no es, no tengo tanto tiempo para ponerle el tratamiento específico que es el suero antiofídico. Bien, veamos un poquito ahora de lo que es el tratamiento en sí. Siempre le digo a los alumnos, hay algo que no se negocia acá, que es la aplicación del suero antiofídico. El suero antiofídico lo producen varios laboratorios en la Argentina. Tenemos que la producción de suero antiofídicos se lleva a cabo en caballo. ¿Qué consiste? El veneno en el laboratorio lo que hacen es inoculan veneno, supongamos, de yarará al caballo. Tienen un protocolo de inoculación, varias dosis, algunas crecientes, con intervalos, van respetando el protocolo, y cuando terminan esas inoculaciones, que pueden llevar semanas a meses, el caballo, ¿qué es lo que va haciendo mientras tanto? Va creando anticuerpos, porque le estamos poniendo una dosis que no le va a afectar al caballo, no es que lo va a matar, no es que lo va a intoxicar, él va creando anticuerpos. Cuando termina el protocolo, lo que se hace es extraer la sangre del caballo y del plasma, ¿sí?, se saca el anticuerpo. El resto se restituye al caballo, el caballo va a descansar al campo. De ese plasma sacamos el anticuerpo. El anticuerpo es una proteína. En este caso va a ser un anticuerpo contra, ¿qué le pusimos para nosotros para estimular a la formación del anticuerpo? Le pusimos veneno de Botrytis alternatus, de la yarará cruz. Entonces voy a tener anticuerpos contra el veneno de la Botrytis alternatus. Y así para todos los venenos, incluso para obtener, por ejemplo, suero contra escorpiones, o contra ciertas arañas. Es el mismo sistema. Entonces lo que voy a tener es anticuerpo. Ojo, chicos, que el anticuerpo es una proteína que me lo dio un caballo. Por lo tanto, esto es importante. Si yo voy a poner suero antiofídico a un perro, a un gato, a un humano, le estoy administrando una proteína heteróloga. Una proteína heteróloga. Va a ser homóloga solamente si le aplico a cualquier caballo, porque proviene de un caballo. ¿Se entiende? Bien. Acá Nicole Caferata me hizo una pregunta. Bien.
y es en relación al plasma, la obtención del plasma para el COVID-19. A ver, si entendieron más o menos esta obtención del suero antiofídico, más o menos el mismo protocolo se está llevando acá en la Argentina para la obtención de una futura vacuna contra el COVID-19. Esto se está llevando a cabo en Florencio Varela, en Buenos Aires, en un instituto biológico, donde lo que hacen es inocular este agente, este famoso COVID-19, a caballos con un protocolo y obtener del plasma estas proteínas, estos anticuerpos, para lograr así una vacuna, por decirlo, o un suero rico en anticuerpos. Un suero rico en el término correcto, no una vacuna. Pero estamos todavía en etapa de investigación, etapas de ensayos. Bien, este suero antiofídico rico en anticuerpos, que viene de un caballo, es lo que le vamos a inocular a nuestro paciente que fue intoxicado. Los sueros antiofídicos lo producen varios laboratorios acá en Argentina. Tenemos en La Plata, tenemos Malbrán, Córdoba, etc. ¿Qué es lo que tengo que saber a la hora de elegir el suero antiofídico? Tratar primero de identificar qué fue lo que mordió. Si por los síntomas característicos del yarará, que si yo sé no me voy a confundir con cascabel o con coral, listo, sé que tengo que administrarle un suero contra yarará. La mayoría de los laboratorios hacen suero bivalente. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de un suero que tiene anticuerpos contra dos tipos de yarará, que son la yarará de la cruz, y la yarará grande y la yarará chica, ¿tá? ¿Qué es lo que más hay? Los nombres científicos, Botros alternatus y Botros newidis, diporus. Pero hay provincias como Misiones que tienen dos especies más de yararás que no tiene el resto de la Argentina. Misiones tiene, además de todos los otros tipos de yarará, que son varias, tiene dos, Botros yararaca y Botros yararacuzú. Entonces los laboratorios hacen un suero tetravalente, yarará grande, yarará chica, Botros alternatus, Botros newidis, diporus, Botros yararaca y Botros yararacuzú. ¿Para quién? Ese tetravalente lo mandan a Misiones, porque ellos tienen yararaca y yararacuzú que el resto del país no tenemos. ¿Da? Si tenemos estas otras dos. Entonces hablamos de un suero bivalente, pero es solamente contra yarará. Hay un laboratorio, el laboratorio Biol, hace un polivalente. Este caso de polivalente tiene yarará por un lado, anticuerpos contra yarará grande, yarará chica, y tiene contra cascabel. Le voy a explicar cuál es mi criterio y yo lo defiendo. O te mordió cascabel o te mordió yarará. Creo que no existe, nunca escuché de que una víctima viene con dos mordeduras, que le mordió yarará y le mordió cascabel. No se lo existe, nunca lo vi. Entonces, si voy a elegir el suero, y sé que el suero tiene anticuerpos que son producidos en caballo y que son heterólogos para mi paciente, porque es un perro, es un humano, voy a tratar de ponerle la cantidad de anticuerpos que necesita contra lo que necesita. No le voy a recargar con anticuerpos contra cascabel que no le mordió, pues estoy recargando una proteína con proteínas heterólogas. Y esto es muy dañino para el paciente que ya de por sí está en una situación de emergencia. Entonces, mi criterio, y me hago responsable de lo que digo, y es el criterio de la cátedra, tratar de elegir un suero que sea bivalente, en el caso de las dos yarará, para el resto del país, o tetravalente para el caso de Misiones. Y tratar de evitar o usar solamente, si no consigo las otras, el polivalente de Biol. ¿Se entiende? Si mordió cascabel, lo mismo vamos a tener suero contra cascabel y así contra cola. Es muy amplio cuando hablamos de tratamientos, pero el tema de la serpiente a mí al menos me fascina muchísimo, y
nosotros en la cátedra tenemos un grupo que se llama CISVA, Centro Interactivo de Serpientes Venenosas de Argentina, que lo pueden buscar en Facebook y lo pueden buscar en Instagram. Y nos pueden seguir y ver qué hacemos como actividades extensionistas. Además, algo muy importante que me gustaría es que sepan qué hacer cuando encuentran una serpiente y no saben a dónde recurrir. Tenemos, gracias a Dios, en Corrientes un organismo encargado para tal motivo, que es la Reserva Aguará, que se encuentra en Paso de la Patria. Ellos están capacitados, con personal capacitado, con movilidad, para realizar los rescates. Bueno, queda mucho para hablar de tratamiento de las serpientes y hay algo que me quedó que quiero que hablemos en otra charla, que es los accidentes producidos por las culebras. Muchas veces los papás le dicen, déjale que juegue con esa viborita verde, no hace nada del jardín. Son culebras. Ojo, la culebra tiene glándula y tienen colmillos e inoculan un veneno. No es con un veneno como yarará. Pero si le muerde a una criatura de 2 años o le muerde a una criatura de 15 años o un adulto, el cuadro va a ser diferente. Esa criatura chiquitita, por irresponsabilidad de los adultos, va a sufrir mucho dolor. También me queda, por ejemplo, para hablar de las musuranas. La musurana, esa negrita, adultas, son negritas y que comen serpientes. Comen yarará. Les gusta comer yarará. Son controladores biológicos contra yarará. Entonces, las serpientes no hay que matarlas. Hay mucho para hablar de serpientes y me gustaría, si a algunos les interesa, si se quieren acercar a CISVA o al teléfono, no hay ningún problema. Tenemos la posibilidad a través de esta parte virtual de conversar y sacar, agotar las dudas, ningún inconveniente. Pero es un mundo fascinante de las serpientes, de este controlador biológico que a nosotros nos puede asegurar un buen futuro. Espero que les haya gustado, espero que si tienen preguntas, mándenme, no hay ningún inconveniente. Y bueno, vamos a estar en contacto. Acuérdense, somos de la asignatura de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Veterinaria de la UNE.